¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Marreros. El día de hoy vamos a ver el tema de cáncer de ovario. ¿Qué temas vamos a tratar? La definición, la epidemiología, la etiología, un diagnóstico y tratamiento. De una forma muy somera, obviamente, porque el tema de cáncer es bastante amplio, ¿sí? Y lo que son tumoraciones abarca tanto lo que son benignas como malignas. Entonces tenemos que conocer ciertos parámetros importantes. Acá lo enfocaremos desde el punto de vista maligno, ¿no? La neoplasia maligna de ovario, ¿no? Deriva de células del epitelio cielómico, puede derivar de las líneas germinales o del estroma ovárico. ¿Por qué derivan de estas tres? Porque las tres son las líneas celulares que encontramos en el ovario, ¿sí? El 90% de los tumores malignos de ovario se derivan del epitelio celómico. O sea, la gran mayoría obviamente son epiteliales, ¿sí? Hay ciertos principios que deben de conocer, ¿ya? Y sobre todo que el diagnóstico de cáncer de ovario se hace en estadios avanzados. Es bien difícil llegar a hacer el diagnóstico en estadios tempranos. Por esa razón tiene una alta tasa de muerte, ¿sí? Entonces hay que conocer pues ciertos principios. Uno, más frecuentes son los epiteliales. Dos, los más sensibles a quimioterapia son los germinales. Los más resistentes a quimioterapia. Y por lo tanto los que tienen peor pronóstico, los estromales. Los secretores de hormonas. Los estromales. Bien. Corresponde al 6% de cáncer en las mujeres. Es bastante frecuente, ¿no? Pero es uno de los más letales, ¿no? El riesgo también, como son diagnosticados en estadios avanzados, es bastante bajo de sobrevida, ¿no? La edad de aparición es entre los 50, ¿no? 56 años a 60 años. En cambio, la edad de aparición de los tumores germinales es entre la primera y la segunda década, no es al revés, es el otro extremo. De los estromales también está entre los 50 y los 60 años, ¿no? Entonces, hay dos teorías de dónde provienen, ¿no? Los tumores epiteliales derivados de células epiteliales superficiales o derivados del epitelio de las trompas, ¿no? Hay una teoría que es la teoría de la ovulación incesante. Mientras más rotura del folículo tenga la paciente, más ovulaciones se produzcan, es un mayor riesgo para cáncer de ovario. ¿Qué otros factores hay? Quiere decir que aquellas mujeres que no tengan ovulación, ¿sí? Es un factor protector, ¿no? Por ejemplo, ¿qué factores predisponen en este caso, ¿no? Lo que es los BRCA, ¿no? El síndrome de Lynch, la menarquía temprana, ¿no? Si es temprano o una menstruación a temprana edad, por ejemplo, 9 años y una menopausia tardía, va a haber más ciclos ovulatorios, ¿no? No se olviden que la mujer cuando queda embarazada, ¿no? Cuando queda embarazada, pues no hay ovulación, no se olviden. Por lo tanto, el embarazo es un factor protector y si hay nuligravidez, pues sería todo lo contrario, ¿no? Y la no lactancia también, ¿no? Porque la lactancia pues es un factor protector. ¿En qué situaciones especiales? ¿No? Lo que es el anticonceptivo. El anticonceptivo, en este caso el ACO, tiene un efecto que bloquea lo que es la ovulación. Al bloquear la ovulación, pues obviamente este factor, ¿no? Este es un factor también de tipo protector. ¿Cuál es la histología o la frecuencia de los tumores? Como les dije, los epiteliales son los más frecuentes, ¿no? Dentro de los epiteliales tienen ustedes al cistoadenoma seroso, ¿no? Mucinoso, ¿no? El endometrioide, ¿no? El tumor de Brenner, ¿no? El tumor de células claras, ¿no? De estos el seroso es el más frecuente, luego le sigue, se está viendo en últimos estudios lo que son los endometrioides y luego los mucinosos. Antes ustedes van a encontrar bibliografías en las cuales le dicen que el más frecuente tiende a ser luego de seroso el mucinoso. Pero si ahora van a los últimos artículos se dan cuenta que los endometrioides están aumentando de manera muy considerable, que están a la par o incluso mucho más que los mucinosos. ¿Hay prueba de tamizaje para esto? No, lo que se recomienda es como mínimo hacer una ecografía transvaginal anual, ¿no? Dentro del chequeo para poder visualizar ciertas tumoraciones anexiales en caso de que se encuentren, ¿no?
Como les dije, los síntomas son vagos e inespecíficos, la sensación de masa, el dolor, ¿no? Generalmente se presentan en estadios avanzados, ¿no? El marcador tumoral, los marcadores tumorales, el más frecuente de todos es el CA125. El CA125, más que como diagnóstico, se utiliza como seguimiento o pronóstico, ¿sí? Se dice que con alta sospecha de malignidad, el CA125 es más de 35 en mujeres mayores de 50 años, y en mujeres menores de 50 años se considera un corte de CA125 mayor o igual a 200. ¿Ya? ¿Qué diagnósticos o qué características ultrasonográficas me llevan a sospechar de malignidad? ¿No? Que sea una tumoración sólida, que sea bilateral en ambos ovarios, que el grosor de tabique sea mayor de 3 milímetros, que haya presentes excrescencias, que el tamaño de la tumoración sea más de 10 centímetros, la presencia de ascitis, que esté pues comprometido la pared, los bordes irregulares, ¿no? Y el índice de resistencia bajo. ¿Qué quiere decir esto? En el Doppler, cuando hacemos una ecografía, no se olviden que el principio es mientras más pequeño el vaso, la resistencia es más alta. Cuando el vaso es pequeñito, ¿sí?, y tiene una baja resistencia, significa de que ese vaso está dilatado. ¿Y por qué? Porque está mandando grandes cantidades de flujo. En las que son neoplasias, al tener un índice bajo, quiere decir que tiene unos vasos dilatados o tiene una rica vascularización. Y los tumores de carácter maligno tienen una vascularización abundante y sobre todo de tipo central, ¿ya? Porque hay dos vascularizaciones, la periférica, ¿no?, en las cuales se puede ver, por ejemplo, en los tumores benignos, o si no, en lo que es los miomas, y la vascularización central, que tiende a ser pues una vascularización entre la periférica, ¿no?, y la central, que tiende a ser como una cabeza de medusa, que me lleva a sospechar de una alta malignidad. El CA125, como les dije, depende de la edad, más de 35 en mujeres mayores de 50 años, más de 200 en menores. Útil en seguimiento de pacientes con cáncer, ¿no?, que inicialmente han tenido elevado el marcador. Siempre se hace un tamizaje, un dosaje de CA125 de manera inicial, ¿no? En el 50% de estadios iniciales se elevan el marcador y el 80% de cáncer lo elevan, ¿no? Entonces hay que conocer que otros factores contribuyen a la elevación de este marcador, no solo el cáncer de ovario. Tiene la endometriosis, que también me eleva el CA119.9, tiene una neumonía, una hepatitis, una pancreatitis, una epi, una apendicitis, una gestación, una miomatosis, una ovulación, pueden llevar a la elevación del CA125. Y eso no significa que esta mujer esté con problemas. Entonces, toda masa, tanto ecográfica como quirúrgicamente, ¿no?, que tenga sospecha de malignidad, debe ser revisada desde el punto de vista histológico, que es el gold estándar, ¿no?, del tratamiento. Entonces, el tratamiento netamente del cáncer de ovario es quirúrgico, ¿ya? No se olviden que yo les dije que tanto en cáncer, en NMs, ¿no?, hay aquellos que son conservadores y aquellos que son radicales, o se conocen como cirugías citorreductoras. En radicales tenemos al ovario y tenemos al endometrio. En conservadores pues tenemos a la vulva, que no vas a sacar todo, al cervix y a la mama. ¿Ya? Entonces, hablando de cirugías radicales o citorreducciones, ¿no?, se conoce como una cirugía de citorreducción óptima cuando el residuo, la enfermedad residual, es menor de 0.5 centímetros. ¿No? Mire, por ejemplo, es una citorreducción, abundante tejido, ¿no?, maligno, ¿no? El estadiaje del cáncer de ovario es quirúrgico. No es justificable realizar paracentesis a menos de que exista una citis a tensión. Es recomendable hacer el estadiaje porque puede ocasionar problemas el romper de repente la posibilidad de romper la cápsula del tumor y aumentar el estadio, ¿no? A pesar de que el estadiaje es quirúrgico, ¿no?, se puede hacer un estudio de pruebas funcionales, ¿no?, radiografía de tórax, ultrasonografía, tomografía, resonancia, o sea, dosaje de marcadores tumorales, no solo el C125, sino la fetoproteína y el carcino embrionario. ¿No? Por ejemplo, miren, esta es una tomografía en un corte transversal que se puede ver una abundante masa pélvica.
En cuanto al estadiaje, ¿cómo hacemos un estadiaje, no? Tenemos que retirar el útero con los ovarios, la mentectomía, ¿no? Lavado peritoneal, ¿no? La citología, la toma de biopsias en los peritocólicos, la resección de implantes y en caso de tumores mucinosos considerar la apendicectomía, ¿ya? Hay una relación con los tumores mucinosos que se conoce como pseudomixomatosis peritoneal, ¿ya? La pseudomixomatosis, pues, es la presencia de siembras, ¿no? Por rotura del tumor mucinoso a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? Miren acá otra siembra, ¿no? Tanto en ambos ovarios, en el ovario de aquí más frecuente, ¿no? Entonces, el estadiaje, ¿no? Siempre deben de conocer, miren, en estadio 1, 2, 3 y 4, ¿no? El 1A, que está limitado a un ovario. Acá sí pueden ver la cápsula está íntegra. Ya cuando es estadio C, ya hay rotura, ¿no? Y eso puede ocurrir de repente en la realización de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Rompes, el líquido se cae en la cavidad y pues o se extravasa y a veces aumentar el estadiaje. Por ende, el tratamiento ya no es el mismo, una vez que es un 1C, y hay que complementar con quimio o radioterapia. Entonces, el tratamiento se basa con platino, carboplatino, plaquitaxel, ¿no? Y pues puede considerarse una cirugía de second look o una cirugía de citorreducción en ciertos casos. El pronóstico en estadio 1, 90%, 2, 70, 3, 46 y 4, 18. Hay ciertas situaciones que deben de conocer, como por ejemplo los tumores borderline, que son los más frecuentes, ¿no? Antes que los malignos. Los tumores germinales, ¿no? Dentro de ellos el disgerminoma, que me elevan el 625, sino el LDH. Del seno endodermal, que me eleva la alfa-fetoproteína, y el coriocarcinoma, que eleva la beta-HCG. El teratoma inmaduro también es el más frecuente y dentro de los que más se tuercen, ¿no? Consideraría también, ¿sí? Y también tienen los tumores estromales, que pues son aquellos que secretan hormonas, como de la granulosa, Sertoli Leydig. La granulosa que secreta pues lo que son los estrógenos, las de la teca que secretan los andrógenos, ¿no? Los de Sertoli Leydig que también secretan andrógenos, ¿no? Y el tumor de Krukenberg, que es producto de una metástasis gástrica.